Bien, ahora vamos a hablar de unas estructuras que se utilizan mucho en los circuitos digitales, ya no solamente combinacionales. Vamos a ver por ahora solamente este tipo de circuitos combinacionales, que son, por ejemplo, decodificadores, codificadores, multiplexores, comparadores, etc. ¿Qué características tienen estas estructuras, llamémosle? Son estructuras que se implementan con compuertas, pero en realidad son con varias compuertas, con muchas compuertas, de las que conocemos, y ya tienen de alguna manera una característica que los distingue y que antiguamente venían como funciones ya implementadas en determinados circuitos integrados. Sin embargo, es importante reconocer esta estructura, independientemente de existan circuitos integrados que las contemplen, porque son de mucho uso en electrónica digital. Entonces, para entender un poco el nombre de MSI que le llamamos nosotros, vamos a ver un poquito cómo fue la evolución de la tecnología digital. Eh, cuando hablamos de densidad de integración, los circuitos semiconductores, lo que decimos es la cantidad de transistores o compuertas, veanlo como compuertas, que podemos poner en un mismo chip. Eso ha ido creciendo con el tiempo, y en los circuitos digitales, las primeras versiones comerciales, eran lo que se llamaba circuitos de pequeña escala de integración, que son circuitos que ponen hasta el orden de las 20 compuertas. Después, cuando la tecnología fue avanzando, se pudieron poner más circuitos en un mismo circuito integrado, más compuertas en un mismo circuito integrado, y aparecieron lo que llamaban escala de integración media o MSI. En este grupo es donde se implementaron este tipo de funciones que hacemos referencia al comienzo. Entonces el nombre de MSI quedó un poco por ese tipo de tecnología que se usaba para implementarlo. Pero son estructuras que vamos a ver que se pueden implementar con compuertas. Después de eso la tecnología siguió avanzando, se aumentó la capacidad de densidad de integración, aparecieron los LSI, que son escala de integración grande, eran más o menos hasta 2000 compuertas, y de ahí en adelante son VLSI, que ya hoy por hoy andamos hablando de decenas de millones de transistores, lo cual si pensamos en una computadora puede tener 4 transistores o 6 transistores, estamos hablando de ese número de compuertas, de muchos millones. Después ya no hay una división, sino que directamente se llama VLSI, algunos han puesto VLSI como Ultra VLSI, pero digamos, lo que quería de alguna manera destacar era que a veces vamos a llamar MSI, estructuras MSI, por la cantidad de compuertas que implican. Ya no se hacen estos circuitos de manera independiente, sino se los incorpora en otros circuitos más complejos. Entonces, hoy esta división prácticamente todo el VLSI ya no se fabrica en estas tecnologías y solamente es a los fines de distinguirlas a este tipo de estructuras. Bien, el primero que vamos a ver son los decodificadores, la primera de esta estructura. ¿Qué características tienen los decodificadores? Tienen varias entradas y varias salidas. En general, el número de entradas es menor que el número de salidas, y en algunos casos, no siempre, existen lo que se llaman las entradas de control, que de alguna manera controlan en qué momento se sale decodificada la integración, si se lo habilita, no se lo habilita, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo un poquito a medida que avancemos. En principio no es obligatorio que las tengan, las entradas de control, pero pueden tenerlo. Y vamos a comenzar viendo un ejemplo que no tiene ninguna entrada de control, sino que tiene 2 entradas y 4 salidas. En general, un decodificador, lo más común es que tenga n entradas y 2 a la n salidas. Eso sería lo que está expresado acá cuando n es igual a 2. Y se lo suele nombrar como un decodificador de n a 2 a la n, en este caso de 2 a 4, llamando primero al número de entradas y luego al número de salidas. Entonces, un decodificador en general tiene menos cantidad de entradas, mayor cantidad de salidas, y en general, no quiere decir que siempre sea así, si n es el número de entradas, tiene 2 a la n el número de salidas. Entonces, en este caso, este es un decodificador
va de 2 a 4. Déjenme mostrarles la otra parte. Ahora, ¿cuál es la función del decodificador este? La función del decodificador este es decir, acá entra una palabra codificada en binario, obviamente, y la salida se va a activar solamente una, y es la que corresponda a la combinación que tiene la entrada. Por ejemplo, si tenemos la combinación 0-0, queremos que se active la salida 0 y se desactiven todas las otras salidas. Si tenemos la combinación 0-1, queremos que se active la salida 1 y se desactiven todas las otras salidas. Y así sucesivamente. Esto responde a una tabla de verdad que en realidad nosotros podemos hacer 4 tablas de verdad. Pero como compartimos las entradas, nosotros podemos hacer una tabla de verdad para Q sub 0, otra para Q sub 1, para Q 2 y Q sub 3. Pero como las entradas las compartimos, vamos a hacer una tabla de verdad y en vez de una salida, como mucho siempre, vamos a poner las 4 salidas en la misma tabla. Entonces, cuando tenemos 0, 0, quiere decir que tenemos 0, 0, nosotros nos dijimos que queremos que se active solamente Q sub 0, y Q sub 0, todas las otras salidas se desactiven, en este caso, el valor lógico 0. En el caso del 0, 1, en el caso que tengamos la combinación 0, 1 a la entrada, queremos que se active esta, y eso lo indicamos de esta manera. Y así sucesivamente con las otras. Ahora, no dejen de pensar que esto en realidad son 4 funciones lógicas independientes que tienen en común son las entradas. Entonces, si yo quiero implementar, por ejemplo, Q sub 0, si uno quisiera implementar Q sub 0, podríamos ver la ecuación que corresponde a Q sub 0 y vamos a ver que como se activa acá, ¿no es cierto? Se activa únicamente, fíjense, vean la columna de Q sub 0, se activa acá, después 0, 0, entonces podemos simplemente decir que es el mini término este que está acá, que sería I1 negado por I0 negado. Y I1 negado por I0 negado es simplemente una compuerta AND en donde entramos con I0 negado e I1 negado. Entonces, esto que está acá implementado sería lo que corresponde a esta columna. Si realizamos a Q sub 1, vamos a ver que Q sub 1 se hace 1 cuando I1 es 0 y I sub 0 es 1, lo que quiere decir que se va a hacer 1 cuando, esto está expresado acá con la ecuación, cuando I1 es 0 y I0 es 1, que es lo que se pone en el circuito. Entonces, este circuito que tienen ustedes acá abajo sería lo que tiene adentro este decodificador de 2 a 4. Entonces, lo importante que tienen que tener vista cuando se les pide diseñar un decodificador es tomar de manera independiente las salidas e ir resolviéndolas. Entonces, en este caso, si quieren, ustedes pueden haber hecho 4 tablas de verdad de manera independiente y simplemente después el circuito juntarlo para indicarlo como está en la caja negra. Ahora lo que vamos a ver es este circuito, que es lo que hemos visto acá, pero vamos a analizarlo, a describirlo en VHDL. Entonces, acá tenemos el circuito, la tabla de verdad y las ecuaciones que lo describen. Entonces pasemos al VHDL. Presten atención, estas dos primeras líneas las tienen que colocar siempre. De hecho, en el editor de texto del editor de VHDL que tienen en el software, siempre se los incorpora de manera cuando comienzan un nuevo diseño. Entonces, ¿esto para qué se usa? Si ustedes no colocan esto, les va a dar un error de síntesis porque dice que no reconoce lo que son los tipos Standard Logic. Entonces, poniendo eso, evitan ese problema. Como nosotros vamos a trabajar siempre con Standard Logic, es imprescindible colocar esas dos líneas al comienzo de cualquier archivo que describa un diseño en VHDL. Entonces, entity, palabra clave, recuerden. Deco 2.4 es simplemente un nombre que le damos nosotros, porque para indicar es un nombre simplemente de referencia de 2.4, is, palabra clave, y port. ¿Cuáles son los puertos de esto? ¿Cuál es la interfase que tiene nuestro diseño con el exterior? Tiene dos entradas, I sub 0 y I sub 1, in, porque son entradas, y Standard Logic, porque solamente trabajamos con Standard Logic. Y tiene 4 salidas, de Q sub 0 a Q sub 3, todas out y Standard Logic, que son el mismo tipo del que hablábamos recién. Ahora, ¿cómo describimos esto? Finalizamos la entidad y comenzamos con la arquitectura.
Arquitectura, behavioral es un nombre de fantasía, le ponen cualquier cosa acá. Deco 4, este sí tiene que ser este nombre que hemos puesto para la entidad. Is, y ponemos begin para comenzar a describir nuestra arquitectura. Como tenemos 4 salidas, tenemos que hacer 4 asignaciones. Esas 4 asignaciones las sacamos de acá. Por ejemplo, Q sub 0 va a ser I sub 1 negado por I sub 0 negado. Entonces ponemos not I sub 1 and not I sub 0. Q sub 1, not I sub 1 and I sub 0 en su forma directa. Y así sucesivamente. Esto que está acá, mírenlo con detenimiento, incluso pueden probarlo, hay un ejercicio similar para probarlo, es lo que nos describe un decodificador de 2 a 4 en VHDL. Entonces, ¿esta es la única forma de escribirlo? No, hay muchísimas formas más y vamos a ver algunas de ellas ahora en la transparencia siguiente. Entonces, para eso vamos a incorporar, vamos a estudiar una nueva sentencia. Esta nueva sentencia, que es la sentencia when else, que es mucho más poderosa en VHDL, y entonces vamos a detenernos acá, y en la próxima video vemos la sentencia en when else y vemos cómo se describiría un decodificador trabajando con esa sentencia.